Levanto mis manos. Hermanos, bienvenidos a este su programa Espíritu Santo Ven. Y desde ya los invitamos a ponernos en la presencia del Señor, leyendo un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías 53, donde dice: ¿quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra de Yahvé, a quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. Estaba despreciado y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban, y nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Vamos a pedirle a nuestro Padre bueno y amoroso que este día derrame su Espíritu Santo sobre todos los que estamos en este programa, los que estamos aquí detrás de las cámaras y los que están enfrente del televisor, para que a través de ese Espíritu revelador el Señor nos descubra ese inmenso sufrimiento, ese dolor, ese padecimiento que pasó por cada uno de nosotros, por nuestra salvación. Pedirle que nos demos cuenta que nuestros sufrimientos pueden servir también para la salvación de nuestros hermanos, que aprendamos también nosotros a ofrecernos por los que nos rodean, por los que sufren, y que nuestro propio sufrimiento sea motivo de salvación para nuestra familia y para los que el Señor desee. Te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos, porque todos y cada uno de nosotros guardamos en nuestro corazón algo que nos hace sufrir. Y te damos gracias porque podemos ofrecértelo, Señor, porque lo podemos poner en los clavos de tu cruz para, como dice San Pablo, completar lo que le falta. Señor, toma nuestro dolor, toma nuestro sufrimiento, tómalo, Señor, para lo que tú desees. Aquí estamos, Señor, nos ponemos en tu presencia y te damos gracias. Te damos gracias por tu paciencia, por tu amor. Y como tú nos enseñaste, Jesús, le decimos a nuestro Padre amoroso: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hermanos, gracias por acompañarnos. Tenemos una bendición, la bendición primeramente, todos ustedes, nosotros, de haber amanecido un nuevo día, darle gracias a Dios por él y las oportunidades que tenemos de poder seguirlo recibiendo, seguir recibiendo su palabra y sobre todo tener la oportunidad de compartir. En esta ocasión le damos las gracias por nuestra amiga Betty Rodrigo. Bienvenida, Betty. Gracias, Brenda. Gracias por invitarme. Betty ya para algunos de ustedes es conocida, ha estado en 2 o 3 ocasiones aquí en María Visión. Ella radica actualmente en Chihuahua y les mandaríamos un saludo, ¿verdad, Betty? A nuestros hermanos de Chihuahua, de Ciudad Juárez, de Delicias, de Parral. De Parral. Al padre Chava, un saludo muy especial, que él es el que nos
dirige y nos pastorea, nos guía en Anne, Chihuahua. Principalmente Betty nos viene a compartir ese sentido de sufrimiento, que como compartía ella también al principio en la oración, pues muchos de nosotros lo hemos padecido, algunos de ustedes lo están padeciendo en algún momento. Le damos la bienvenida también a nuestra amiga Elda. Elda, gracias por acompañarnos. Es un placer aquí. Gracias por invitarme. Nuestra hermana Elda viene de Coajimalpa, Elda. Sí. Pero es originaria de Monterrey, es bueno aclararlo, ¿verdad? Sí, pero ya tengo tanto tiempo aquí que ya casi soy parte de por acá. Sí, ¿verdad? Esperamos sus llamadas. Betty, queremos no perder ni un centímetro, ni un minuto, ni un segundo. En algunos momentos nos has hecho el favor ya de compartirnos lo que es tu testimonio. Sí. Quisiéramos que iniciáramos ahí, para detenernos un poquito en un punto clave para todos nosotros. Ok, empezaría yo creo que un poquito antes, decirles quién era yo antes de que me sucediera un accidente que fue un parteaguas en mi vida, fue el antes y el después, para la gloria del Señor, que fue un bendito accidente. Yo antes de esto sí soy una hija en un matrimonio católico y pues mi mamá siempre nos inculcó la fe y además procuró que estuviéramos en escuelas o colegios católicos, todo lo que fue desde el kinder hasta la preparatoria, pero saliendo de la preparatoria, ya estando en la universidad, empieza esa rebatinga, vamos a decirlo así, porque empiezas a convivir con gente de otras creencias y te empiezan a cuestionar otras ideas y te empiezan a cuestionar, y cuando tu fe no está bien cimentada, pues corre riesgos. Y eso me pasó a mí, o sea, yo no estaba bien cimentada mi fe, no conocía al Señor realmente, decía que lo conocía, pero no lo conocía realmente, y me empecé a desviar del camino. Empecé iba a misa, pero sin estar en misa, realmente sin vivirla como Dios manda, como debe de ser, dándole la importancia que tiene, que es sucede ahí el mayor de los milagros, que es un regalo hermosísimo que nuestro Señor nos dejó para hasta el fin del mundo. Él dijo, va a estar con nosotros, y realmente está presente en la Eucaristía. Y empecé también a desviarme haciendo cosas que no se debían de hacer, simplemente. Y me daba lo mismo confesarme o no confesarme, por lo mismo, me da lo mismo comulgar o no, porque realmente no lo vivía, ni sabía bien qué era lo que no habías descubierto la riqueza de los sacramentos. Ajá, exactamente. Entonces, para la gloria del Señor, me regaló algo hermosísimo 15 o 10 días antes del accidente. Yo creo que me llamó infinidad de veces, pero yo no le hice caso. Él dice que es un perseguidor de almas, y realmente lo es, porque me estuvo persiguiendo y se valió de lo que nadie se podría imaginar, un simple papel, una cadena de las que no están permitidas por la iglesia, para hacerme ir a la iglesia, a rezar 3 Padres Nuestros por las almas del purgatorio. Era lo único que yo iba a hacer aquí en San Agustín, en la iglesia de San Agustín aquí en Polanco. En ese entonces trabajaba aquí en México, y para la gloria del Señor llegué, recé los 3 Padres Nuestros y dije, ay, qué rápido. Pobrecitas almas del purgatorio, ya cumplí. Y de ahí me fui a visitar a la Virgen de Guadalupe, que con San Charbel, y total que salió el sacerdote a dar misa en la tarde, la misa de 7. Dije, bueno, pues ya estoy aquí, qué fea si me voy. Y me quedé, pero por hacerle un favor al Señor realmente, o sea, no porque realmente me naciera quedarme en la misa.
Y resulta que al poco rato sale un sacerdote a confesar, pero hay como 4 confesionarios, si no me equivoco, y se paró en el último, en el que me quedaba más cerca, porque yo estaba al final de las bancas, yo creo que en la penúltima fila, algo así, y se detuvo en el penúltimo, para que no me costara tanto trabajo levantarme. Y empezó la lucha interior en me confieso, no me confieso. Tenía como 2 años de no haber confesado, más o menos, y me empezaban a sudar las manos. No me acuerdo ni cómo me fue que me paré y me formé en la fila, y estando en la fila estaba, mejor me voy a sentar, pero qué vergüenza, ¿no? Van a decir que esta ya se arrepintió. Pensaba todo menos lo que debía de estar pensando, en hacer un examen de conciencia. Pero les digo que es aquí donde yo veo por primera vez la misericordia del Señor, porque me tuvo ahí, yo creo que de las orejas hasta que me tocó, y en el momento en que me hinco frente al sacerdote, por gracia del Señor, realmente por misericordia de Él, veo mis pecados, o veo una lista enorme, pero de casi podría decir de todas mis fallas, de toda mi vida. Y no nada más eso, o sea, no nada más el verlos, sino un dolor profundo, profundo de haberle fallado al Señor. Empezaba a hablar y la voz se me empezaba a cortar, y empezaba a llorar, y en el hablar se me quebraba la voz. Y entonces el sacerdote, el padre, me cuestionaba de aquello, y yo no tenía modo de justificarme. Me daba cuenta que no había forma de justificar lo que yo había hecho. Y eso me ocasionaba un dolor aún más profundo. Betty, antes de esta confesión, ¿te había pasado lo mismo? No. ¿Cuando te confesabas? No. ¿No? Nunca. Fue una gracia hermosísima del Señor. Yo lo veo así como un don de Él, porque ni siquiera yo tenía la intención de hacer una buena confesión, sino fue una gracia del Señor. En cuanto yo me hinqué, esto vino solo. Yo creo que ahí fue también el que tú no pusiste resistencia. El Señor te llamó y no dijiste, no voy, vuelvo otro día, sino que te dejaste llevar por él. Pues sí, pero todavía dije, ay, pues hoy no tengo escuela, hoy no tengo nada que hacer, pues hoy sí voy. O sea, no, como que a todo le justificamos de que no tenemos tiempo de hacer las cosas. Cuando realmente, si quieres, puedes tener tiempo para el Señor. Si tienes tiempo para hablarle a un amigo, ¿por qué no vas a tener tiempo para el Señor durante el día? Entonces, estando en la confesión, que les digo, me daba un dolor profundo, ya el llanto era tan fuerte que con el sollozo ya no escuchaba lo que el Padre me decía, y tampoco podía hablar, ya tenía un nudo aquí en la garganta. No recuerdo, yo solamente sé que no recuerdo si me dio la absolución el Padre, nada más siento como que se desesperó porque yo no dejaba de llorar y ya no hablaba. Y me dijo, procura rezar, es lo que me acuerdo, procura rezar el rosario todos los días. Y me levanté de ahí, pero me levanté llorando y llorando y llorando, pero era un llorar, y me recuerda la amargura que sintió Pedro al haber negado al Señor. Lo hilo después de tiempo, ¿verdad? No en ese momento, pero el llanto de Pedro, el ¿no? llanto de Pedro, esa amargura con que llora el haber negado al Señor. Y me espero a que termine la misa, no comulgo porque no me sentía digna de comulgar, y me acerco hasta el altar mayor y me hinco y le digo, Señor, perdóname por todo lo que
te he crucificado por todo lo que te sigo crucificando, perdóname. Y le digo, sé que el camino por el que voy no es el que tú quieres, pero no conozco otro. Tú dime por dónde. Aquí estoy. Y a partir de ese momento lloré y lloré. Me sacaron de la iglesia porque iban a cerrar. Afortunadamente no la cerraron. Yo adentro, ¿verdad? Y recuerdo que llegué al departamento y lo primero que hice fue buscar mi rosario y un librito para rezar el rosario. Lo rezábamos en la casa, pero mi mamá lo dirigía y yo nunca procuré aprendérmelo. Pero cuando murió mi papá, vi en una de las mesitas del velatorio cómo rezar el rosario. Y dije, algún día me va a servir. Lo agarré y lo metí en la bolsa. Entonces ese día lo saqué y empecé a rezar el rosario. Y a partir de ahí, diario rezaba el rosario, a veces 2 veces al día. Y la coronilla a partir de ese momento. Vamos a hacer. Y Betty, bueno, estábamos entendiendo que de lo que nos comentabas, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor te llamó? De muchas maneras, pero pues no, bendito Dios que llegó un momento en que escuchaste su voz. Y estábamos hablando de esa clara conciencia de pecado que te dio en ese momento. En ese momento. Ay, sí, es cuando yo digo que por primera vez me doy cuenta de la misericordia tan grande del Señor, porque fue una gracia de Él. Y a partir de ahí, como les comentaba, empecé a rezar el rosario todos los días y la coronilla. Conocía la coronilla, sabía de dónde venía, porque siempre me gustó la imagen, pero en esos días como que la oración tenía un sentido más fuerte. Ya no era igual el rezar como rezar mecánicamente. Era algo más. Y pues como les digo, esto fue una especie de preparación para lo que venía. El Señor sabía que venía, yo no, pero Él sí. Salimos de viaje por trabajo al sur, a Mérida, Yucatán, y de Mérida nos pidieron que fuéramos a Cancún. No estaba planeado, y de regreso íbamos en un carro rentado, mi hermano, Abigail, una compañera, y yo. De regreso se nos olvida a Abigail y a mí ponernos el cinturón de seguridad. Y digo, se nos olvida porque venían atrás. Ella venía de copiloto, mi hermano manejando y yo atrás. Mi hermano sí traía el cinturón, ella y yo no. Se nos olvida ponérnoslo y como a los 20 minutos de pasar la caseta, de la primera caseta de la autopista, oímos un tronido y empezó el carro a perder la estabilidad, se empezó a descontrolar, a colearse, como dicen, y luego empezó a girar como trompo y finalmente cuando no encontró piso, se volteó. El peritaje dice que dio alrededor de 3 vueltas el carro. Cuando se volteó, fue un estallamiento de neumático lo que ocasionó esto. Cuando se volteó, me salí y se salió Abigail por el parabrisas y yo me salí por la ventanilla trasera. Abigail, afortunadamente, gracias a Dios, no se acuerda de nada. Dice que ella de repente abrió los ojos y estaba sentada sobre como una especie de matorral. Ella dice que cree que cayó en la copa y con el peso bajó. Mi hermano quedó en el carro y yo me salí proyectada por la ventanilla, pero yo sí vi, en el momento en que salí, yo me acuerdo de todo como si fuera una especie de película en cámara lenta. Me salí como si me hubiera echado un clavado en una alberca y al salir por la ventanilla, no saben si fue ahí cuando me quebré las costillas, me quebré 3 costillas
Una me perforó el vaso, otra me perforó el hígado, me fracturé la pelvis, me fracturé el sacro, me fracturé el fémur izquierdo y perdí piel en la pierna derecha. Al momento de pasar por el marco de la ventanilla, me ocasionó que me rebanara la pierna. Y caí sobre una piedra. Entonces no sé si en la piedra fue donde me quebré las costillas. Lo que sí sé es que al momento de pasar mi cadera por la puerta, oigo cómo se quiebra. Y grité, ya me quebré, pero pues obviamente nadie me escuchó. Y caí sobre la piedra y después todo estaba tranquilo. Y yo dije, ay, me siento bien, y a mí no me dolía nada y traté de voltearme boca arriba, ni siquiera pensé en poderme parar. Y no pude. Dije, ha de ser el golpe, pero ahorita me vienen a ayudar. Yo pensé que no les había pasado nada a ellos. Mi hermano, fue cuando escuché a mi hermano que sale del carro y grita, ¿están bien? Porque él cuando abre los ojos, lo primero que hace es voltear a vernos y ve que no estamos. No estábamos, y el techo estaba a la altura de su hombro. Nada más había quedado el hueco de él en el carro. Entonces el Señor hizo que se nos olvidara los cinturones para podernos salvar la vida, ¿verdad? Y todo lo demás había quedado aplastado. O sea, desapareció la parte de atrás. Ajá. Y el lugar donde iba Abigail, el techo estaba al hombro. Ajá. Entonces oigo a Abigail que grita, ¿estoy bien? Y José Ramón le pregunta, ¿dónde está Betty? Y luego Abigail oigo que le dice, allá. Y oigo cómo se van acercando a donde yo estoy. Y volteo y yo levanto la vista y los veo enfrente, a los dos parados. Y le digo, José Ramón, estoy bien, ayúdame a voltearme porque no puedo. Y los dos con cara desencajada de ver cómo me veían, me dice, Betty, no puedo ayudarte, necesito ir a buscar ayuda. Yo tenía, me recuerdo todavía el brazo colgado de una rama por la blusa. Entonces él se acerca y me lo descuelga para que yo pudiera descansar mis dos brazos en la piedra. Y le dice, Abigail, quédate con ella, voy a buscar ayuda. Y él sube a la carretera a pedir ayuda. Abigail se queda, logro verla del lado derecho, como en una especie de tronco sentada, y ella me decía, tranquila, tranquila, chiquita, pero se le quebraba la voz y empezaba a rezar el Padre Nuestro y se le olvidaba. Y oía gritar a José Ramón en la carretera desesperado porque como no se veía el carro en la carretera, claro. Y mi hermano estaba bien, o sea, él no traía ningún golpe aparente ni nada, pues la gente le daba miedo pararse para ayudarlo. Y aparte, a la hora que fue el accidente fue como a las 12:30 del día, a esa hora casi no hay tránsito. De 11 de la mañana a 4 de la tarde, casi no hay carros por las condiciones de la carretera y el clima, porque provocan estallamiento de neumáticos, cosa que no sabíamos. Hasta después ya nos fuimos enterando de que mucha gente ha perdido la vida ahí por esto. Y entonces dice él que se hinca en la carretera, porque pasaron como 4 carros y nadie se paró. Se hinca en la carretera, se abre de brazos y empieza a rezar el Padre Nuestro. Y cierra los ojos y le dice, Señor, o se paran o me llevan. Pero algo pasa. Y como yo lo oía tan angustiado y oía cómo estaba Abigail, dice yo, pues ¿cómo me ven que están así? Entonces traté... ¿Pero no te dolía nada? En ese momento no. Entonces traté de voltear a verme cómo estaba, volteé del lado derecho, no alcancé a ver nada. Cuando volteo del lado izquierdo, veo mi pierna izquierda completamente volteada hacia atrás, como de muñeca, de trapo, mi pie a la altura de donde está mi mano, por aquí, y volteado hacia el otro lado. Es decir, estaba todo fuera de su lugar.
y traté de moverlo, la pierna, pero no pude. Y en ese momento empezó un ardor en todo el vientre y empezó el dolor físico. Pero más que eso, era la angustia y el miedo de no saber lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Es como si me hubiera venido de pronto mi realidad, lo que estaba viviendo y que no era nada fácil. Me di cuenta que aunque estuviera un médico o estuviera en el hospital, en el mejor, nadie podía hacer nada por mí, nada más que el Señor, solamente Él. Y entonces, en un afán de buscar una respuesta como esperanza de algo cuando te viene el mundo encima, en cualquier situación a veces lo podemos sentir, cualquiera de las personas que están en sus casas, a lo mejor no necesariamente tuvieron que haber sufrido un accidente para sentir una angustia, una desesperación y buscar una respuesta. Yo la busqué, volteé al cielo como buscando esa respuesta y recuerdo que lo recorrí de derecha a izquierda como diciéndole, Señor, ¿y ahora qué? ¿Pensaste que podías morir? Sí. De hecho, sabía que algo podía suceder. Y al recorrer el cielo con la vista, de derecha a izquierda, al estar mi mirada en este punto, me encuentro con el Señor, con Jesús. Estaba parado al lado de donde yo estaba, como a medio metro, 75 centímetros, medio metro, 1 metro de donde yo estaba, y estaba suspendido, pues no pisaba el suelo, con su manto blanco, descalzo, su cabello castaño hasta el hombro, su mano en el corazón, su mano izquierda en el corazón y la mano derecha como si me fuera a dar la bendición. Él era todo luz. Yo no podía distinguir dónde terminaba su hombro o su mano porque de él salía luz, era todo luz. Salían los rayos de su corazón. Y atrás de él estaba el cielo azul y las ramas del lugar. O sea, el Señor estaba ahí. Y cuando lo vi, lo primero que hice fue decirle en voz alta, y así lo sentí yo en ese momento y aún lo creo, le digo, Señor, me entrego a ti en cuerpo, en alma, en espíritu, soy tuya, haz de mí lo que tú quieras. Y mientras le digo eso, mentalmente le digo, Señor, yo sé que puedo quedar paralítica, sé que me puedo morir, pueden pasar muchas cosas, Señor, pero te prometo que no voy a renegar. Lo que tú decidas va a estar bien. Y vuelvo a decirle en voz alta, me vuelvo a dirigir al Señor y le digo, solo te pido un favor, Señor, que le des a mi mamá la fortaleza necesaria de soportar lo que sea, lo que venga. Y en ese momento, el Señor me estaba viendo en todo momento, pero en ese preciso momento me dirigió una mirada de profunda compasión, de dolor, como si en su mirada me dijera, pobre chiquita mía. Y como si le doliera lo que me iba a decir. Fue entonces cuando él me dijo, vas a estar bien, pero te va a doler. Pero fue vas a estar bien con mucha autoridad, con la autoridad que solo él tiene. Y no fue con apapachamiento, no. Fue, vas a estar bien, pero te va a doler. Y en ese momento sale de su corazón un rayo que se dirige hacia el mío
y siento cómo me atraviesa el corazón y me sella. Digo yo, es como si me dijera en ese momento, ahora sí eres mía, nadie te va a apartar de mí. Como cuando sellan al ganado con el hierro incandescente, de esa manera sentí que el Señor me selló, grabó su nombre en mi corazón. Y recuerdo que a partir de ese momento el dolor físico se fue, pero mayor aún la angustia, el miedo, todo eso que sentía que se me venía el mundo encima se fue. Entré en una paz que no es de este mundo, que no logro explicar porque no existe aquí. Es como un descanso en el espíritu, como abandono, esa es la palabra. Fue la primera vez que yo sentí un abandono total en el Señor. Es despojarte de todo lo que te preocupa, deshacerte de todo y entregárselo a Él. Él se va a hacer cargo. Y ya me había dicho, vas a estar bien con eso. Y al decirme, te va a doler, era como la absolución y la penitencia. Betty, ¿lo viste como persona? Sí, sí, una persona de tamaño normal. Cuando dices que las ramas se veían, o sea, él se interponía entre las ramas. No, o sea, él estaba antes y las ramas atrás. En una especie de ramas largas como que se cruzaban. Hay los árboles cuando van cerrando, ¿no? Sí, como que se cruzaban. La primera vez me acuerdo que cuando empecé a platicar, les digo, parecía como si hubiera estado en una cueva de ramas. Ajá. O sea, como si me hubiera metido hacia adentro. Y les digo que entré en esa especie de descanso espiritual, de paz, profunda paz, y me recosté sobre el brazo derecho. Estaba en esta manera recostada sobre la piedra y empecé a rezar la coronilla de la Divina Misericordia y rezaba con los dedos de las manos, que se reza con el rosario. Ajá. Y cerré los ojos para concentrarme en la oración. Él seguía estando ahí, tú lo seguías viendo. Cerré los ojos, ya no no supe, como que fue un... Y descansé y me abandoné en él, como si me hubiera recostado en su regazo, algo así. Y cerré los ojos, les digo, tenía la mano estirada, empecé a rezar la coronilla y en eso sentí una mano que me apretaba fuerte la mano derecha. Y en ese apretón de manos me decía, no estás sola, yo estoy contigo. Y sentía como si me jalaran, como si me sostuvieran. Era un apretón de manos muy especial. Sin embargo, yo en mi lógica, aún habiendo vivido lo que antes les platiqué, dije, ¿es Abigail? ¿No abriste los ojos? No. Y pensé, es Abigail porque está sentada del lado derecho, está cerca. Y dije, no voy a abrir los ojos porque estoy rezando y me voy a distraer. Ajá. Entonces, seguí con los ojos cerrados y seguí rezando. Mi hermano me platica que se tardaron en llegar la ambulancia por mí de 1 hora a 1 hora y cuarto. Todo ese tiempo yo estuve rezando y rezando, terminaba y volví a empezar, terminaba y volví a empezar. Y él me platica que él me escuchó rezar la coronilla, pero que no nada más la recitaba, sino que la cantaba, como la pasan aquí en María Visión. Y llegaron los paramédicos. Recuerdo que fue cuando yo abrí los ojos,
porque los sentí como se pararon, o sea, sentí los pasos y luego cuando me vieron, dijeron, ¡ah! Le va a doler, o sea, fue lo primero Nomás de verla, ellos, de verte. de verme, Ajá. ajá. Entonces en eso yo levanto la vista, ya no siento esa mano, veo a Abigail parada exactamente aquí y a los dos muchachos acá y atrás de ellos a mi hermano y les digo, no se preocupen, hagan lo que tengan que hacer. Y asumo que Abigail era la que me tenía de la mano porque la vi parada exactamente ahí. Entonces les dice a mi hermano, les voy a ayudar y trata de irse, de rodear, porque el carro estaba atrás de mí, de rodear para llegar hacia mí. Y los muchachos, no sé, te tardó más mi hermano en llegar que en lo que ellos me acomodaron en la camilla, no me dolió nada. No sé cómo me vio mi hermano, que cuando me vio ya en la camilla, lo primero que hizo fue quitarse la playera y me la puso encima. Y estaba preocupado y me decía, es que me quiero ir contigo. Y recuerdo que él decía, yo voy a estar bien, no te preocupes. Pero no les decía lo que había pasado. Vamos a hacer un momentito, Betty. Bueno, nosotros seguimos muy impactados por este testimonio. Algo que es importante de lo que Betty compartió, hermanos, es ese dolor del Señor al participarle lo que iba a sufrir. Pero pues yo creo que la importancia de la confianza en Él. Les queremos, gracias por sus llamadas. Queremos continuar con el testimonio de Betty y nos habíamos quedado en ese momento en que ella es recogida por la ambulancia, Betty. Sí. Ajá. Todo el tiempo yo seguía rezando la coronilla. Nomás ese breve momento en que me suben a la ambulancia y que mi hermano quiere irse conmigo, le digo yo que voy a estar bien, pero no les digo lo que había vivido. Y le digo, Abigail se va conmigo, no te preocupes, todo va a estar bien, habla a tal lado, los teléfonos, no le digas nada a mi mamá hasta que todo esté bajo control. Y les daba risa después. Dirigiendo el tráfico. Sí, dirigiendo. Como directora de orquesta. Sí. Y les daba, después de 2 meses que platicábamos, les daba una risa porque decían, tú eras la que se estaba muriendo y tú estabas dirigiendo toda la orquesta. Ajá. Y entonces de ahí me llevan a un pueblito, se llama Valladolid. Yo seguía rezando la coronilla, era una cadena continua, a veces en silencio, a veces en voz alta, pero seguía rezando. Llegamos a Valladolid y en Valladolid me dice el doctor que me recibió en una especie de, pues como para primeros auxilios, es como un dispensario chiquito, no se puede llamar ni siquiera hospital. O sea, Consultorio. es un pueblitito, Valladolid. Entonces, es algo chiquito y me dice el médico, me preguntó mi nombre y me dijo, Beatriz, no podemos hacer aquí nada por ti, tu situación es delicada y necesitas irte a Mérida, porque ni en Cancún. Dice, afortunadamente tenemos una unidad de sangre que te vamos a poner, que es de tu tipo y para que puedas llegar. Para mí esa unidad de sangre estaba providencialmente por el Señor puesta para mí, porque aún estando en Mérida, en el hospital, batallaron muchísimo para conseguir sangre para mí. Y gracias a Dios alcancé a llegar. El accidente, les comentaba, fue a las 12:30, entre 12:30 y 1 del mediodía, y yo llegué al hospital a las 6 de la tarde. Cuando llegamos a Mérida, era una ambulancia que parece que se iba a desarmar. Dice mi hermano que la camilla la atoraron con llantas, para que se den una idea de cómo estaba. Entonces no podía ir muy a prisa la ambulancia, por eso hizo tanto tiempo. Y cuando llegamos a Mérida, me dice el paramédico, aguanta un poquito más, ya estamos en el periférico, estamos en la entrada, aguanta un poquito más. Llegamos al primer hospital, no había lugar. En el segundo hospital no había lugar y se sube la dueña del carro que nos había rentado el carro. Y en el tercer hospital
si por algo nos llegara a ver la dueña del carro, le mandamos un saludito. Si en el tercer hospital, justo cuando abren las puertas de la ambulancia, yo estaba terminando la coronilla con Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ahora caigo en la cuenta que el Señor no quería que me quedara a medias, lo que Él quería era que terminara. Entonces, me pasan enseguidita al rayos X, todavía logro hablar con el radiólogo y hasta bromear, me acuerdo, y los paramédicos se peleaban por la camilla, y no había tiempo de pasarme a otra camilla del hospital, y ellos, es que nos tenemos que ir. Total que, me saca radiografías, y como a los 5 minutos llegan como 10 médicos, era domingo, impresionante, porque después nos dimos cuenta que los domingos estaba desolado, pero en 5 minutos llegaron como 10 médicos, y el internista, recuerdo que está aquí preguntándome cómo te llamas, qué te pasó, de dónde eres alérgica, todos mis datos, porque yo no llevaba nada. Abigail la habían dejado en Valladolid y yo me había ido sola a Mérida. Y recuerdo que al final le digo, ¿sabe que yo sé que mi estado es grave? Y creo que traigo un derrame interno porque siento la sangre en la garganta. Y ya la boca me sabía a sangre, era el saborcito de sangre. Y recuerdo que uno de los médicos gritó, a quirófano, porque se va a chocar. Y en ese momento, hagan de cuenta que me apagaron la luz y ya no me di cuenta de nada, entré en shock. Y desperté al día siguiente, cuando mi mamá ya iba entrando por la puerta de terapia intensiva, y ella me platica que yo estaba como papel, blanca, pálida, traía frenos y traía la boca un poco ensangrentada por el golpe, me había lastimado la boca, y dice que fíjate, me estoy acordando ahorita, me hace una caricia en el pelo, en la cabeza, y se encuentra con una rama de este tamaño de espina. En la cabeza. En la cabeza, que todavía no me habían quitado. Y me desahuciaron esa noche cuando yo llegué. Le dijeron a una prima que tengo allá en Mérida, que hace años que no veía, que yo no amanecía, que estaba destrozada y que había perdido muchísima sangre y que había llegado en un estado muy crítico, que estaban intentando suturar para que no hubiera más derrame de sangre en el interior y estabilizarme un poco, pero que las fracturas no las podían atender por lo mismo y que no amanecía, o sea, que prepararon a mi familia porque no, el pronóstico era nulo. Y no me daban más de 3 días. Recuerdo que el lunes llega el Monseñor Heredia, un sacerdote hermosísimo que daba ahí la comunión, y recuerdo que me preguntó, llegó en la tarde y me preguntó si quería los santos óleos. Y le dije que sí, me dio los santos óleos, me dio la comunión, y fue como un inyectarte energía. Oye, aquí podemos hacer un paréntesis, porque muchas de las personas dejan a sus enfermitos cuando ya no hablan, ya perdieron el conocimiento, porque hay una como idea equivocada de los santos óleos, ¿no? Sí, como que se asustan, ¿no? Sí, y no es así, o sea, es lo que te da así el impulso, fortaleza para seguir adelante. La fortaleza del espíritu es el alimento del espíritu. Y recuerdo que fui saliendo de esa crisis y para el fin de semana, desgraciada o afortunadamente, bueno, el Señor así lo tenía previsto, me cerraron la herida de la fractura expuesta del fémur y eso ocasionó una infección muy grande. Entonces empezó a necrosar y la infección se pasó a la otra pierna donde no tenía piel. Total que le dicen a mi mamá, es necesario amputar la pierna izquierda porque hay peligro de gangrena y la derecha corre riesgo, o sea, por lo pronto la izquierda. Entonces mi hermano no permite esto,
y Dios primeramente no lo permite, pero ellos no lo autorizan y le dicen, es que tienen que buscar otra solución, no es posible que le tengan que amputar las piernas a mi hermana. Y el internista busca a un médico, cirujano plástico, hermosísimo, que también el Señor lo puso en el camino, fue su instrumento para salvarme las piernas, pero venía lo ya anunciado por el Señor, Él te va a doler. Entonces el procedimiento... ¿Cuáles fueron sus palabras? Exacto. Vas a estar bien, pero te va a doler. Así, textualmente, fue lo que me dijo. Entonces, el médico les dice a mi mamá y a mi hermano, hay posibilidades, el proceso es largo y es doloroso, pero siento que debemos hacerlo. Y los médicos se oponen, principalmente el ortopedista, que era el que estaba a mi cargo, o sea, quien se encargaba de mi asunto, de mi estado de salud, de mi caso, esa es la palabra. Y entonces él decía, es que ¿para qué le hacemos sufrir si vamos a llegar a lo mismo, a amputar? Y esto ocasiona una división en el grupo de médicos que me atendía, porque no aceptaban al médico que había llegado. Pero a pesar de eso, mi mamá dice adelante, mi hermano también, y a mí también me dicen que me explican todo lo que va a ser el proceso. Pues vamos en la confianza en el Señor, lo que tú decías hace rato. Si no tienes esa confianza y ese abandono en el Señor, que la clave para aceptar todos, para que el sufrimiento puedas sobrellevarlo es la aceptación. Lo primerito, cuando tú tienes un sufrimiento de cualquiera que sea la clase del sufrimiento, si tú lo aceptas y enseguida lo ofreces, tienes todo ganado, o sea, tienes todo de tu parte, porque a través de esa aceptación el Señor te da la fortaleza y además puede haber frutos de tu sufrimiento. Tienes dos alternativas: o sufrir por sufrir sin nada, sin obtener nada, sin que haya nada para la gloria del Señor, o sufrir por nuestro prójimo, ofrecerlo por amor al Señor más que nada. Y tú no sabes ni lo entiendes en ese momento, no lo entiendes, no sabes ni para qué ni por qué, pero el Señor sí. Y no, les puedo decir que gracias a esa aceptación y a ese ofrecimiento puedes sentir gozo, no en el momento en que estás sufriendo, el gozo viene después, pero es el gozo del sufrimiento, es algo hermosísimo. Del sufrimiento ofrecido, aceptado y ofrecido. Aceptado y ofrecido. Entonces viene el sábado, mi accidente fue el domingo, el sábado me programan para una operación para ponerme un fijador en la cadera y hacer el primer lavado quirúrgico, que era el procedimiento a seguir. El lavado quirúrgico consiste en tallar con un cepillo el área, lavar, pero a cruenta, o sea, a carne viva, y poner sustancias para cicatrizar. Tenía una bacteria, una especie de bacteria, y van cortando todo lo que se va echando a perder, o sea, se va necrosando la piel, entonces tienen que ir cortando y cortando y cortando. Pero en esa cirugía, dice mi mamá que de repente salen los doctores desencajados y el internista les dice: acompáñenme al consultorio, quiero hablar con ustedes. Y le empieza a explicar: señora, pues esto se salió de nuestras manos. Si usted cree en Dios, está en las manos de Dios. Ya no son las piernas, es la vida. La infección se fue a la sangre y le quedan 12 horas de vida a su hija. No podemos hacer nada. Y a mí me sacan de quirófano y me llevan a terapia intensiva, pero esperar a que me muriera. Para ellos yo ya no tenía remedio. El fijador me lo dejan mal puesto
porque te lo rentan, entonces sea 1 hora, 2 horas, pues es dinero. Me lo dejan mal puesto y esperan. Tengo hasta el expediente clínico, no me dan nada para contrarrestar la infección, o sea, ellos ya... sí, hay una palabra con que definen la infección en la sangre, que fue lo que le dio a nuestro Santo Padre, septicemia. Y total que pasan 12 horas y más, aquí sigue. Pasan las 24, pues no entendemos. Pasan las 72, pues ya está muy mejor. Para la gloria del Señor. Sin haberte dado antibióticos O sea, fuertes para contrarrestar. Y realmente dicen es que en cuestión de segundos se infectan todos los órganos, pues es la sangre, está todo a nivel central. Sí, claro. Entonces ya no hay remedio, pero para el Señor nada es imposible. Y le digo a mi mamá, es que el Señor primero quería que nosotros como familia, el núcleo familiar, nos diéramos cuenta de que Él estaba detrás de esto. Pero también hacía falta que los doctores se dieran cuenta de que Él estaba detrás de todo esto. Así es. Entonces, mediante esta experiencia, ellos se dan cuenta de que ahí está presente el Señor. De que disculpa, ya para estas fechas, ¿tú ya le habías platicado a tu familia tu experiencia? Poco. Casi siempre estaba sedada porque como tenía las fracturas todavía, y el dolor era fuerte, entonces me tenían casi siempre sedada, pero yo les había dicho, mamá, es que lo vi y él me dijo que iba a estar bien. No te preocupes, yo voy a estar bien. Y ella tenía la fe y la fortaleza que el Señor le había dado desde aquel momento en que se lo pedí. Mi mamá, cuando iba en el avión, ella decía que sabía que a lo mejor no me iba a encontrar y ya me había entregado antes de llegar. El Señor, si tú le pides, Él te da. Y si tienes la confianza en Él, tienes todo ganado, todo. Entonces, estábamos en la confianza del Señor y también yo tenía la confianza de Él, aunque los pronósticos fueran malos. ¿Tú tenías fe? Yo tenía fe, y mi familia también. El día que le dijeron a mi mamá que no me quedaban 12 horas de vida, ese día sí lloró mucho, pero también oraron fuerte y hacían oraciones, me platican en el hotel. Estaba con ella una amiga mía que quiso acompañar a mi mamá para que no se fuera sola. Mi tía Heli, que llegó ese día a Mérida, y cuando ella se bajó con la Biblia en la mano, dice mi mamá que se bajó del taxi y le dijo, tu hija va a vivir, el Señor ha hecho una promesa y la va a cumplir. Y mi tía no sabía lo que le habían dicho a mi mamá. Y me dice mi prima que hicieron una oración tan fuerte donde le exigían al Señor, no nada más le pedían, sino le exigían, tú hiciste una promesa, tú tienes el poder de cumplirla y tú la vas a cumplir. Y nosotros creemos en ti y creemos en tu promesa. Y me platican que se postraban en el suelo, en cruz, a hacer oración las noches enteras. Y junto con ellos se hacían cadenas de oración en todos lados. En Cancún, en Chihuahua, en El Paso, Texas, en Los Ángeles, en San Juan. Era algo hermosísimo y a través del tiempo he conocido a gente que cuando llego a ir a los grupos de oración, no me digas que tú eras por la que yo pedía, por sus piernas y no sé qué. Le digo, pues para que veas el fruto de tu oración y te doy las gracias porque hayas orado por mí. Betty, ahorita que tú estabas hablando de ese reclamarle al Señor, ¿no? Tu sanación, exigirle tu sanación, tendría mucho que ver
porque probablemente hermanos que nos estén mirando tengan algún familiar, algún enfermo, una situación muy difícil cuando la ciencia no da respuestas. Yo recordaba en algún momento de mi vida personal ante una situación de una enfermedad de una persona muy, muy querida, algo que me decían en los grupos de oración: entrégala. Y es muy difícil, pero yo creo que ese acto de entrega, yo creo que es el acto de fe más grande que tú puedas tener, porque solo se entrega lo que sabes quién te lo dio. Y si tú reconoces que se lo estás devolviendo al verdadero dueño de a eso voy, si tú reconoces que si hablamos de hijos, el Señor te los entregó, los tenemos en custodia nada más, pues qué mejor que en las manos de Él para que Él tome las decisiones, ¿no? Pues como te decía, mi mamá ya me había entregado. Desde el momento en que le dieron la noticia y le dije: don José Ramón está bien, pero Betty está delicadita, ella se imaginaba lo peor. Y aún con el dolor de una madre, ella me platica que me entregó al Señor. Dijo: Señor, yo no sé con qué me voy a encontrar allá. Te la entrego, es tuya. Entonces, pues ahí el Señor, sabemos que nos hizo un milagro muy grande. Y tuvo una compasión tremenda por nuestra familia. Porque actualmente yo soy proveedora en mi casa a partir de que falleció mi papá, que tenemos su pensión, pero pues tú sabes, siempre hay que trabajar, ¿no? Entonces tuvo una compasión muy, muy, muy grande por nosotros, por toda la familia. Y tiene un sentido tu existencia diferente, ¿no? Por supuesto, es el antes y el después de. Y volviendo a la parte del sufrimiento, esos lavados quirúrgicos que me hacían eran terribles. Despertar del lavado quirúrgico era sentir que me estaban quemando viva. Era espantoso. Les comento que yo no lloraba, yo berreaba del dolor. Y nada me lo podía quitar, ni unos medicamentos muy fuertes que me daban. Y yo les decía que me pusieran más, y a los médicos les daba miedo porque era tan fuerte, o sea, droga, que me podía volver adicta a eso. Entonces me acuerdo que mi mamá se paraba al lado de la cama y me decía: ahí va tu medicina. Rezábamos la coronilla y el rosario. Y no me lo van a creer, pero no sé si se me quitaba el dolor o me calmaba. Sí. Era increíble, fueron unos días hermosísimos que hasta nostalgia me dan. Y me dicen: es que ¿cómo puedes tener añoranza de aquello? Pero realmente era cuando más estábamos unidos al Señor y estábamos unidos a su cruz, a su pasión. Y era hermoso. El ambiente familiar, el hablar del Señor, el leer la palabra, era hermoso, era hermoso. Todos esos días de hospital, 5 meses, los añoro y me dan nostalgia. Dentro de todo estaban recibiendo la fe, ¿no? La fe, la fortaleza. Me decía una amiguita que quiero mucho y que el Señor también la quiere mucho. Me decía que algo que el Señor le dijo a una santa, que la única escalera para subir al paraíso es el sufrimiento, y que a través del sufrimiento se reciben los carismas. ¿Y qué son los carismas? La fortaleza, la paciencia, la templanza. Y todo esto lo vas ejercitando en situaciones difíciles de trabajo. Vamos a hacer
Un paréntesis, hermanos, vamos a continuar con nosotros. Queremos pedirle a Betty que nos vuelva a repetir lo que se le reveló a Santa Gertrudis. A Betty. Santa Gertrudis. ¿Qué era? Les voy a decir textualmente como me lo compartió mi amiga. No quieran errar ni engañarse a medida que aumentan los trabajos. Como trabajos queremos decir sufrimientos y de toda clase, como comentamos, podemos sufrir por la pérdida de un ser querido, por enfermedad, por situaciones económicas, Ajá. lo que sea. Cada quien tiene su costal lleno de piedritas. Sí. A medida que aumentan los trabajos, aumentan los carismas. La única escala que hay al paraíso es la del sufrimiento, y fuera de ella no hay por dónde subir. Nos dice, sin cruz, sin pasión, sin cruz, no hay resurrección. Así es. Entonces no podemos llegar a la gloria. Y los sufrimientos no buscar los que nos convienen. O sea, también pensaba yo ahorita eso, y nos lo compartía el otro en una casita de oración. Ajá. Son los sufrimientos que Él nos manda, Ajá. no los que tú buscas. Claro, Sí, claro. sí, sí. Sí, los que buscamos con las imprudencias, ¿no? Sí. Así Ajá, es. así es. Y cuando Él nos manda algo, no nos manda más allá de lo que podamos soportar. Ajá. Porque me decía Kitty que le había caído el clic en un Vía Crucis, Ajá. cuando la persona que lo está dirigiendo dice, Señor, tú venciste al dolor, a la muerte, al pecado y al demonio. Con tu muerte, con tu cruz, muerte y resurrección, tú los venciste. Entonces, al sufrir Él por nosotros, sufrió todos los dolores que pudiéramos soportar como humanos, Él los soportó. Entonces, como Él los soportó, nosotros ya podemos soportar la parte pequeña que nos toca de sufrir en esta vida. Sí. Todo el sufrimiento que nos tocaba. Realmente nuestra salvación está basada en el sufrimiento del Señor. Y Él habla mucho de su sufrimiento, no tanto del sufrimiento físico, sino del sufrimiento del alma. Sí, de de ver ese sufrimiento en el que se iba a Getsemaní. entregar por todos y que no le íbamos a responder con ese amor que Él espera, como todo padre de sus hijos, ¿no? Y si aún así tú lo sientes, cuando alguien, una amiga que quieres mucho, o amigo, familiar, y te da la vuelta, te sientes mal, Te duele. ¿cómo no iba a él dolerse si es lo que más quiere, el amor de sus hijos? Es lo que él quiere. Betty, pero también sabemos que el Señor te detiene en esa caída, te levanta, se te manifiesta, te permite el dolor para algo. Sí. Compártenos esa parte. Pues yo creo que solamente viviendo, bueno, al menos en mi caso sí fue, entiendes muchas cosas y te abre una visión completamente diferente en cuanto a la fe. Y entonces ya puedes hablar del sufrimiento y compartirlo con los demás, pero también puedes ya hablar del Señor con certeza. Y en esto de darle gracias al Señor, que no nos cansamos de darle gracias, un día salió mi testimonio cortito en un programa del Pulso del Papa con Roberto Farri. Fue hace 2 años, el 18 de abril, fiesta del Señor de la Misericordia. Y ese día, después del programa, sentí una necesidad tremenda de ir a dar gracias ante el Santísimo. Y me dirigí a la iglesia. Era de las primeras veces que me dejaban salir sola, porque apenas tenía yo 1 año y meses del accidente. Y agarré el carro y me fui a la parroquia. Betty, ¿te puedo interrumpir? En ese momento, ¿tú te das cuenta de la importancia de tu testimonio? O sea, lo que iba a significar en las personas, porque tú vas a darle gracias por eso. Sí, porque
de alguna manera cuando tú vives algo así no te puedes quedar callado. Ni puedes ni debes. Pero no puedes, realmente no puedes. Y cuando tienes algo tan fuerte, lo que quieres es compartirlo. Ayer les comentaba que el Señor es hermosísimo, que me puso de compañeras en el avión de ida a Monterrey, porque hacía escala, y de Monterrey a México, a mamá e hijas que son también del Señor. Y es hermosísimo poder compartir y hablar el mismo idioma. Y aunque no lo hablen, en la oficina hay algún tema o algo y lo sacas y les platicas y compartes y les regalas y les pasas oraciones. Y es hermosísimo poder acercar a las personas. Y es también un regalo del Señor que Él nos da. El no nada más estar con Él, sino podernos convertir en pescadores con Él. Es algo hermoso. Y ahí es donde lo descubres, que le vas a dar gracias a Dios. Sí, voy al Santísimo a darle gracias al Señor por lo que Él está permitiendo, porque a través de esto mucha gente lo puede conocer. Y me acuerdo que empiezo a decirle: Señor, te doy gracias por todo lo que has permitido en mi vida. Te doy gracias. Y para agradecértelo, quisiera yo corresponderte de alguna manera, pero nuevamente no sé cómo, Señor. Quisiera, durante esa semana me acuerdo que habían estado pasando aquí en María Visión toda la Semana Santa con el Santo Padre. Y el Santo Padre mencionaba una y otra vez: es tiempo de la nueva evangelización, es tiempo de los laicos. Y yo no entendía a qué se refería a eso. Entonces recuerdo que le dije: Señor, yo quiero pertenecer a esa nueva evangelización, pero yo no sé cómo, Señor. Yo aquí estoy, me pongo la camiseta, nomás dime cómo. Y recuerdo que saqué un rosario para rezar la coronilla, y la señora que estaba al lado en el reclinatorio, que por cierto era la primera vez que me hincaba después del accidente, me dice: ¿me ayudas a rezar el rosario? Sí, pero ¿me ayuda usted a rezar la coronilla? Sí. Total que terminamos, empezó la misa, nos quedamos a la misa. Ella se llama Maricruz. 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 Sí, le mandamos un saludo a Maricruz. Ajá. Y saliendo de misa me dice: ay, pues, ¿cómo te llamas? Es que yo le pedí al Señor que viniera una persona a ayudarme a rezar el rosario. ¿Y tú qué hacías? Le digo: ay, pues yo me llamo fulana de tal y vine a darle gracias al Señor por esto y por esto. No me digas, me dice: oye, pues empezamos a platicar, se nos fue el tiempo, y me dice: te invito mañana, van a venir unas personas a hablarnos de las casitas de oración. Y para mis adentros dije: ay, Señor, ¿en qué me estoy metiendo? Porque luego te da miedo, porque ya hay tantas cosas que no sabes, ¿verdad? Ajá. Y sí, ¿cómo no? Si puedo, voy. Pero no le dije: sí, voy. Entonces me dio su teléfono y me quedé pensando y dije: no, pues sí voy a ir. Y en esa visita fueron ustedes. Me acuerdo que fue padrísimo, porque era como si nos conociéramos de toda la vida. Y tú no habías visto el testimonio, pero te habían platicado de él. Sí, yo les comentaba que había pasado un domingo anterior, y creo que ese era lunes. Ajá, era Entonces, lunes. me habla una amiga el domingo en la noche, porque en las cosas del Señor, cuando pasan cosas hermosas, pues se corre la voz, gracias a Dios, ¿no? Entonces alguien me compartió que habían pasado en el pulso del Papa un testimonio muy hermoso de una chica. Entonces yo me acuerdo que le dije a Silvia, que fue la que me habló: oye, ¿lo grabaste? No, me dijo: no lo grabé. Pues hay que buscar, alguien lo debe de haber grabado, ¿no? Vamos a conseguirlo. Y seguimos platicando, le dije: nosotros mañana nos vamos a Querétaro. Y pues para nuestra sorpresa, pues no nos consiguió en el video, el Señor nos consiguió a Betty. Llegamos ahí y ahí estaba Betty, ¿no? Y luego fue hermoso, porque me acuerdo que llegamos a casa de... ay, se me fue ahorita el nombre, pero estaban esperándolos a ustedes rezando el rosario. Y recuerdo que cuando terminaron de rezar el rosario, bueno, terminamos porque nos unimos a ellas, de Ivette, en la casa de Ivette. Empiezas tú a presentarlos a todos por su nombre y luego dices:
y nosotros pertenecemos al apostolado de la Nueva Evangelización y venimos a invitarlos. Y yo ya estaba llorando, y yo como no me gusta llorar. Y dices tú, me dijiste después que volteabas y decías, pues ¿qué dije? Porque está llorando. ¿Y esta por qué llorando? Pero yo lloraba de emoción porque el Señor me había contestado de una manera muy rápida. Así Y no es es. la primera vez que me sucede. Ajá. Ahora en el trabajo, también una vez, batallé 2 años para conseguir trabajo otra vez. Y recuerdo que estaba en el Santísimo y le decía yo, ay, gracias Señor por estos 2 años de vida y gracias por las pulseritas porque no sabes cómo me han ayudado. Ajá. Pero no seas gacho, ya consígueme trabajo, tú sí puedes. Ajá. Y saliendo de misa, de una hora santa, saliendo de misa, llego a casa de mi tía y me dicen, ¿qué crees que te hablaron? Ya tienes trabajo. Para el Señor es hermosísimo, hermosísimo. Oye, Betty, ya estamos con el tiempo encima. ¿Cuál es tu percepción de tu vida ahora que estás ya trabajando realmente en esa misión que el Señor desde siempre te tenía preparada? Tu vida de ahora. Ay, pues yo creo que ya no me sentiría igual si dejara de hacerlo. Ajá. Me dice mi mamá, dice, no desaprovechas ninguna oportunidad porque estás en una comida y estás evangelizando. Ajá. Pero eso es que es algo que ya no puedes dejar de hacer. Así es. Y además, como te decía anoche, el compartirlo a los demás te inyecta energía y te inyecta ese ánimo de seguir queriendo compartir con los demás y queriendo que ellos se acerquen a Él y tengan confianza en el Señor. Es algo hermoso. Pues es lo que quisiéramos compartirles, hermanos. Les pediríamos en un momento, bueno, como información queremos decirle que Betty está coordinando precisamente el apostolado de la Nueva Evangelización en Chihuahua para todos los hermanos. Muchos trabajos, Así. sin muchos apuros, trabajo muchísimo para lograrlo. Sí, un Gracias año. a Dios, gracias a Dios. Y les van a pasar, en lo que leemos algunas de las últimas llamadas, los teléfonos de los que hasta este momento son coordinadores en diferentes estados para las personas que quieran responder a ese llamado de una nueva evangelización, una nueva manera de como católicos dar testimonio ahí donde estamos, irnos unificando en el sentido real que tiene nuestra vida. Queremos también compartirles ahorita lo que es la respuesta de la trivia. Bueno, vamos con las llamadas. Para terminar haciendo el sorteo, le damos las gracias en lo que pasan los teléfonos, por favor, a María del Carmen Acosta de Zacatecas, a Arturo González de San Juan Teotihuacán, Arturo y Lilia, que ellos son coordinadores en Teotihuacán, para gloria de Dios, Guadalupe Preciado de Puerto Vallarta, Adelaida Segona de Monterrey, Nuevo León, María Esther Ranero de México DF, Guadalupe Mesa de Metepec, María Nieves de Colima, Colimaya, Estado de México, Gloria de López de Chihuahua, Judith Lara. Judith, te mandamos un abrazo, un beso. Saludos a nuestros hermanos de LANE ahí en Durango. Nos está hablando Judith Lara de Villar de Durango. Ana Cecilia, no pone de dónde es, pero ella pide oración y está en ese proceso de fe. Ana María Fuentes, ella habla de Monterrey. Francisco Rodríguez de Saltillo, Ernestina Vargas, no dice de dónde, pero da la respuesta. Francisco Javier. No pudiéramos dar todas las llamadas porque no queremos quedarnos sin darles la respuesta a la trivia. Bueno, continuamos con las que tenemos. María Guadalupe Hilda Ramírez de Metepec, Leonor Sierra de Campeche, Jaime López de Toluca, Marta Murillo de México DF, María Teresa Oropesa de Puebla, Mariano Ceguera de Tultitlán, María Antonia Rodríguez de Gómez Palacio Durango. Aquí tenemos otras. Juana Lovera de Ciudad Azteca, Daniel Samaniego de Monclova, Coahuila, María de la Luz Sánchez de Jalisco, Guadalupe Avendaño de Irapuato, Guanajuato, estaremos pronto por allá, Elena Hernández de Cozumel, Quintana Roo,
Justino Carlos de Metepec en el Estado de México y Esperanza Hernández de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Betty, algo comentábamos la vez pasada sobre lo del sentido del sufrimiento, lo estuvimos hablando también con los muchachos del Grupo Emanuel. Y antes de despedirnos o algún comentario que quieras hacer, queremos darle la respuesta a la trivia, nos queremos despedir. Betty, te damos las gracias, que Dios te bendiga, está en colaboración constante con esta obra del Señor, del ANE, del Apostolado de la Nueva Evangelización. También quería Sí. mandarle un saludo a la Sí. señora Elena de la Riva de Valdés. Ajá. Ella también nos está ayudando muchísimo allá en... A promover las casas de oración. Sí, le digo, qué buena secretaria se consiguió el Señor. Gracias, Elvia, gracias. Elda también, activamente trabajando en el apostolado, y mandamos un saludo a nuestros hermanos en Monterrey, a nuestros hermanos del ANE en Guasave, y decirles una vez más, como siempre, Señor, que mi cuerpo descanse, y esta noche que mi espíritu te alabe toda la noche. Ay, sí. ¿Sabes qué? Se me olvidó comentarles que después me di cuenta, después de 2 meses del accidente, Ajá. que el que me sostuvo siempre, esa mano que sentí, fue el Señor. Fue el Señor. Bendito Abigail Dios. no fue ni mi hermano. Y que nos sigue sosteniendo para gloria de Ay, Dios. sí. Que Dios los Hermoso. bendiga. Que estén muy bien. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos